Hola amigos de Sentido Común, Fernández y Castañeda, Periodismo Evolutivo. En medio de un escalofriante incremento de ejecuciones, de secuestros, de homicidios a población civil, de emboscadas a las fuerzas militares, los tamaulipecos nos encontramos inmersos en un estado de indefensión que lo mismo alcanza a las Fuerzas Armadas como a los ciudadanos. Es hora de preguntarnos, ¿quién manda en Tamaulipas? Es hora de declarar ya de nueva cuenta a nuestro estado como una zona de guerra. La violencia se ha recrudecido en el primer trimestre de este año se ha recrudecido, alcanzando niveles muy altos, y ahora precisamente con el ejército fuera del estado, siempre se disparan los homicidios. Las encuestas no mienten. Se ha incrementado lo que son los homicidios en general en un 7%. Si estábamos mal con Tomás Yarrington, si estuvimos muy mal con Eugenio Hernández, y ya el colmo con Egidio Torre Cantuy, y nos preguntábamos lo mismo, ¿quién manda en Tamaulipas? Creo que es hora de volvernos a repetir lo mismo. Es increíble cómo las Fuerzas Armadas, por esos personajes a los que en el comunicados oficiales llaman ciudadanos armados, es increíble cómo Cabeza de Vaca emula a los tres monos sabios, aquellos que no veo, no oigo, no hablo. Pareciera que Cabeza de Vaca vive en otro estado. Pareciera que el estar cambiando de secretario de seguridad como si esto fuera un juego nos beneficiara en algo. Ancianos asaltados, acuchillados en las calles, en un ciber allá en Tampico, una tránsito ejecutada aquí en Ciudad Victoria, plena luz del día, aquí en el siglo XXI, en la unidad deportiva siglo XXI. El mando ministerial que ayudó al traslado de Eugenio Hernández Flores, emboscado y ejecutado. Una policía ministerial también a la que le metieron un balazo que le entró por un oído y le salió por el otro. Esto es Tamaulipas hoy. Esto es nuestra querida tierra. ¿Dónde están esas promesas de que en 18 meses íbamos a terminar, iba a haber paz, iba a haber progreso en Tamaulipas? Cuando en Reynosa, la tierra del gobernador, es donde más se suscitan estos hechos violentos. Realmente es una lástima ver cómo son masacrados, son eliminados nuestros policías estatales. Hace un par de días apenas, coincidieron dos emboscadas, una perpetrada contra... Bueno, les voy a narrar cómo ocurrieron los hechos. Cuando la policía ministerial con una patrulla se trasladaba, fue embestida por una camioneta blindada. En donde, bueno, después de embestirla, miren, ahí pueden ver cómo quedó la camioneta, después de haber sido embestida, fue tiroteada, murió una de las policías ministeriales. Ahorita les voy a pasar las imágenes, son imágenes fuertes, así es que les ruego tengan discreción. Digo, si hay niños viéndolos,
que han sido el pan nuestro de cada día, ya no deberían de impactarnos, pero nos siguen impactando. Claro, no voy a presentar nada que se preste al morbo o que se preste a saciar curiosidades insanas, no. Chequen, y ahorita relato. Aquí está siendo velada ella, la policía ministerial que quedó tirada en el suelo, y 3 de sus acompañantes. Pero déjenme leerles un fragmento de lo que tenemos aquí, de los que yo redacté para que ustedes se dieran una. De 24 horas, 2 elementos de las Fuerzas Armadas fueron asesinados y 3 civiles fueron alcanzados por las balas de manera extraoficial. Se habla de que otros menores fueron heridos. Dentro de los casos más impactantes registrados en este mes de marzo, una mujer policía fue asesinada y ejecutada en emboscada, así como un mando policíaco que había participado en la detención del exgobernador Eugenio Frontera, uno en Ciudad Miguel Alemán y el otro en Reynosa. En tanto, en este mismo mes, en Ciudad Victoria, una mujer tránsito fue ejecutada por motosicarios. A lo largo de este primer trimestre del año han caído decenas de policías y un número no especificado de soldados que han sido muertos por el crimen organizado en esta guerra que no termina contra el narcotráfico. Asimismo, civiles han sido alcanzados por balas perdidas, poniendo a las principales ciudades de Tamaulipas como las más peligrosas a nivel nacional, destacando Reynosa, Miguel Alemán, Río Bravo, Matamoros, Ciudad Victoria y sus alrededores, Mante y la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira. Cuando aún no se apagaban los ecos del festejo por el aniversario de la fundación de Reynosa, fueron emboscados elementos ministeriales en una de las ciudades consideradas como la más peligrosa del país, Reynosa, tierra natal del actual gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El comandante Pedro Hugo Carrizales fue quien participó en el operativo para cumplimentar la orden de aprehensión en contra del ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores. Fue asesinado durante una emboscada contra elementos de la Policía Ministerial Investigadora. Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:40 horas de este viernes 16 de marzo, en el cruce de las calles Emiliano Zapata y Lázaro Cárdenas, en la colonia Luis Donaldo Coloso, al sur de Reynosa, donde los agentes realizaban un patrullaje y fueron interceptados por sujetos armados. Esta fue una emboscada muy bien planeada, porque después de que atacan a esta patrulla donde iba Pedro Huida, los atacantes emprenden la huida y los policías ministeriales van detrás de ellos y los conducen a una calle pues sin luz y sin pavimento, donde lo esperaban más de 20 camionetas. Lo masacraron, o sea, saben exactamente dónde iba sentado, le dispararon. Lo curioso es que los acompañantes, los otros 3 agentes que iban con él, resultaron heridos en los brazos y fueron trasladados a un hospital cercano. Solamente murió Pedro Hugo Carrizales. ¿Fue una venganza?
por haber participado en la aprehensión de Eugenio Hernández Flores? ¿O fue algo circunstancial? ¿Fue algo meramente coincidente que le tocara a él? De acuerdo a cómo sucedieron los hechos, pues iban por él, porque los otros dos elementos no fueron muertos, quedaron heridos. Solamente él fue el que resultó ejecutado, porque, bueno, también en esta balacera quedaron heridos 3 civiles ajenos a los hechos, entre ellos un menor, que fueron atendidos de inmediato por particulares y después trasladados a hospitales. Dice que los agentes lograron pedir el apoyo, pero pues no llegó a tiempo el apoyo, obviamente no llegó a tiempo. Elementos de diversas corporaciones policíacas y militares después implementaron un operativo de búsqueda de una camioneta Chevrolet del año de 1990 que al final no fue localizada. El 6 de octubre del 2017, el ahora occiso comandante Carrizales Vega participó en el traslado del ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, al Centro de Ejecución de Sanciones, donde ingresó por requerimientos del gobierno de Estados Unidos, quien lo reclama en extradición. Bueno, ya se lo llevaron o ya se lo van a llevar. Aquí la pregunta es, todo este operativo para ejecutar a un mando ministerial, aquí lo vemos cuando esta foto fue una de las pocas que fueron tomadas cuando Eugenio Hernández era internado en el CEDES de aquí, de Ciudad Victoria. El que aparece de mezclilla al lado de él es Pedro Hugo Carrizales. Él es el que fue ejecutado de esta manera, en una emboscada. Es un mensaje para las autoridades que aquí mandamos nosotros, porque apenas se acababa de y se había procedido la extradición de Eugenio Hernández Flores a los Estados Unidos cuando sucede este hecho. Es muy lamentable, ¿sí? Es muy lamentable que, aparte de estas situaciones, ahí tenemos a nuestro ilustre gobernador, o ex gobernador, perdón, ¿sí?, quien parece que todavía tiene los hilos del mando aquí en Tamaulipas. Y bueno, si es un aviso la muerte de Pedro Carrizales, cuidado porque están matándolos de manera impune. Aquí vemos en la gráfica a la tránsito de aquí de Ciudad Victoria, que fue muerta por motocicarios. O sea, se bajaron, está el video, se bajaron, la balacearon, se fueron, agarraron a uno y hasta ahí no se supo más. Pero no es solamente en contra de ellos. Desgraciadamente, cuando suceden estos hechos, hay muertes, daños colaterales, diría Felipe Calderón, daños colaterales. Francisca Fernández, por ejemplo, una mujer de la tercera edad que fue alcanzada por una bala, murió. Desgraciadamente estuvo internado un mes luchando por su vida, no la libró, no pudo librarla, murió. Pero, ¿qué nos queda a nosotros por hacer cuando sabemos que Reynosa, Mier, Miguel Alemán están en Victoria, aquí la capital, están igual o peor de lo que se encontraban anteriormente? Y se trata de minimizar el hecho por parte de las autoridades. Glafiro Salinas Mendiola, nuestro flamante presidente del Congreso,
Dice que estamos avanzando en cuestiones de seguridad, que vamos adelante, que el gobierno sigue trabajando y nosotros preguntamos en dónde se encuentra la estrategia de seguridad. ¿Por qué no han permitido que el exsecretario, por qué no se permitió que el exsecretario, se acaba de ir, compareciera ante el Congreso para decir cuál estrategia estaba utilizando? Ahorita no tenemos al ejército. El ejército, según esto, de acuerdo a las informaciones oficiales, es rotado cada 3 meses. No lo tenemos ahorita, estamos sin ejército. Solamente los policías ministeriales, la policía estatal y la naval son los que se encuentran aquí. Y obvio, pues ahorita, pues aprovechan para hacer lo que les da su gana. Sería mucho pedirle al gobernador, sería mucho pedirle al Congreso que realmente definieran cuál es la estrategia de seguridad que están implementando. Porque recuerden que 20 días se llevó el gobernador a todos sus mandos, a todos secretarios, a Reynosa, para aplicar un programa que fue mucha saliva y pocos hechos. Aquí están los actos de barbarie, cuando se supone que Reynosa debería de ser una de las ciudades más blindadas de Tamaulipas. Es una de las ciudades más violentas. Desgraciadamente, así es, y no parece que se vaya a detener, al menos en el corto tiempo, esta violencia. Pero el gobernador se preocupa por que haya legalidad en las elecciones, y eso es lo que manifiesta. No se manifiesta en situaciones de este tipo. Manda a su representante vamos a los honores que le hicieron a la policía ministerial muerta. 32 años, se acababa de casar, era aquí de Villa de Casas, 20 minutos de Ciudad Victoria. Manda al Truco a representarlo. Y después de eso, ¿qué pasa con los familiares de estas gentes que mueren? No pasa nada, simplemente son olvidados. No se les otorga una pensión, no se les hace becas como habían prometido para los caídos, para los hijos de los que cayeran. En fin, tantas promesas que hicieron que ahorita parece ser que ya se les olvidaron. Parece que ya olvidaron que dijeron que les iban a dar becas, que dijeron que les iban a proporcionar un salario digno y que les iban a dar una remuneración económica lo suficientemente buena para que pudieran vivir tranquilos. Ya se olvidó aquello de que vamos a tener una policía acreditable y la vamos a mandar a Estados Unidos a que la certifiquen, y aquí todo va a ser jauja y vamos a vivir en un mundo color azul. Ya no digo color de rosa, de color azul. Es indignante que después de que tuvimos que padecer todos estos sexenios de atrocidades, de que sobrevivimos, y así nos llamamos los sobrevivientes de este hecatombe, tengamos todavía que estar en riesgo cuando se supone cambiamos de administración precisamente porque la otra era inepta, era ineficiente. Bueno, los resultados ustedes los pueden ver. Miren, les podemos hacer un compendio de todas las muertes que han ocurrido de enero a marzo y se aburrirían, así les digo, se aburrirían de ver cantidades de cuerpos. Todos los días hay muertes, todos los días hay ejecutados, todos los días hay secuestrados. Obvio, poco se habla de esto. Son cosas de las que ya poco se hablan por razones de seguridad. Desgraciadamente,
Lo poco que se habla, vamos a decir que son obscenidades. Vamos a obscenidades en el sentido de que son barbaridades, como la que dijo la secretaria de Turismo. La secretaria de Turismo expresó muy digna ella que pues no afectaba la violencia a Tamaulipas porque los muertos no eran turistas. Habráse visto semejante, ya no rebuzna porque no se sabe la tonada la señora, la verdad. Pero de ese tipo de secretarios tenemos, de ese tipo, en lugar de dar un pésame y de reconocer una realidad que le brinca y le estalla en la cara, salen con unas mamarrachadas como, no nos afecta porque los muertos no son turistas, ¿verdad? No, los muertos son puros tamaulipecos, o sea, no hay bronca, ¿sí? Pues ¿cuál es el problema? Pues que sigan muriendo, mientras no les ataquen a los turistas, sigue habiendo turismo. Mentiras, nadie quiere venir a Tamaulipas ya. Ya se dieron las alertas en Estados Unidos. Ya saben que vienen bajo su propio riesgo. Desaparecen. Así nomás de repente. De una ciudad a otra, ¡pum! Ya desaparecieron con todo y vehículo. O bien lo que dice nuestro querido presidente del Congreso, Gráfico Salinas, que estamos bien, vamos avanzando en cuestiones de seguridad, aunque no se note, pero vamos avanzando. Lo que nosotros tenemos dando. Percepción negativa. Ojalá no le pase lo que a muchos políticos del pasado, que hasta que no sufrieron en carne propia, cuando dijeron, ah caray, o si esto sí es serio, ojalá no tengan que sucederles en carne propia o a su familia, para que ya de una vez por todas le griten al gobierno federal que necesitamos más seguridad, que estamos en una zona de guerra. Tamaulipas es un estado en guerra. ¿Por qué no reconocerlo? ¿Por qué hacerse como que no vemos, no oímos, no hablamos? Todos los que deberían de estar inmersos en solucionar esta problemática indignante, completamente. Bueno, ahora vamos a ver hacia dónde nos llevan las investigaciones que ya deben de estar haciendo para ver si el asesinato de el mando militar Carrizales fue o no fue algo planeado y ejecutado con toda la frialdad del mundo. Y si es así, ¿hacia dónde nos lleva? ¿Por qué emboscaron a estos ministeriales? ¿Por qué asesinaron a la policía, a esta policía, a mujer policía de la ministerial? Que están molestos porque sienten que los ministeriales que los mandan a hacer algo que no es su chamba. O sea, combatir al crimen organizado, no es su chamba. Pero bueno, el señor gobernador parece decir, todo perfecto, no hace falta el ejército. Señores, tengan mucho cuidado, vamos a tener mucho cuidado porque el diablo anda suelto en Tamaulipas. Muchas gracias, me despido de ustedes, un saludo allá al sur a todos mis socios y colaboradores, y a ustedes un abrazo muy fuerte, muy grande. Gracias por todos sus apoyos, gracias por todo lo que nos han brindado y nos siguen brindando. Sin ustedes no se muerde la lengua para decir lo que está sucediendo. Muchas gracias, un abrazo a todos ustedes. Soy Mauricio Fernández, en este su espacio Noticias con Sentido y Sin Censura. Detrás de cámara, Reina Luisa Villafuerte, como siempre. Hasta la próxima, nos vemos el